un caso de un paciente, él es Manuel, de 3 meses de edad, que cursa desde los 7 días de vida con episodios de irritabilidad y llanto frecuente que se han ido intensificando, en el tiempo. Fue evaluado por médico pediatra, quien prescribe agregar una fórmula parcialmente hidrolizada y el uso de sintomáticos, en este caso simeticona, con mejoría parcial. Desde hace un mes se intensifican los episodios de irritabilidad y se acompañan de deposiciones duras de gran volumen que en ocasiones han producido rectorragia. Manuel defeca una vez a la semana y la madre ha notado eritema intenso en la región perianal y episodios de congestión nasal con estornudos frecuentes. Es reevaluado por su médico pediatra, quien recomienda cambiar a una fórmula a base de arroz hidrolizado y prescribe lactulosa 2.5 mililitros una vez al día, con disminución de la irritabilidad, pero persistencia de deposiciones aumentadas de consistencia. Como antecedentes, Manuel es producto de primera gestación, nació por cesárea por presentación podálica a término con un peso de 3,3 kilos al nacimiento, recibió lactancia materna mixta solo el primer día, leche materna y una fórmula láctea estándar, y luego, cuando aumentó la secreción láctea, continuó solamente con leche materna. Y como antecedentes familiares, la madre tiene rinitis alérgica y asma bronquial, y el padre presenta o tiene antecedente de dermatitis atópica. Al momento de la evaluación, Manuel pesa 6,5 kilos con una talla de 61 centímetros. Al examen llama la atención unas lesiones costrosas, amarillentas en el cuero cabelludo, miliaria rubra en mejillas. En el aparato respiratorio, murmullo pasa bien, no había rales. El abdomen sí algo globuloso, con ruidos hidroaéreos incrementados en frecuencia y timpánico a la percusión. ¿No? La evaluación de la región anal se ve que hay un eritema intenso y al momento de la evaluación no había la presencia de fisuras, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de Manuel? ¿O cómo podríamos enfocar, digamos, la evaluación de este paciente? No sé si hay alguna pregunta o alguna necesidad de ampliar algún dato del paciente. Sí, doctor Ormeño, aquí algunas cosas de repente para puntualizar. Respecto a la historia del paciente, ¿eliminó meconio el primer día? Ya, esa es una buena pregunta y una pregunta interesante. Siempre cuando tengamos pacientes que presentan episodios de dificultad para evacuar, digamos, de aparición precoz, es importante obtener ese dato, ¿no? Y eso nunca debemos dejar de preguntarlo a la madre. La edad en la que eliminó meconio, la primera deposición, y sobre todo, si esto fue dentro de un periodo prudencial, que la mayoría de autores lo sitúan entre 36 horas. Algunos incluso por ahí hasta 48, pero lo ideal es que se evacúen dentro de las primeras 24 a 36 horas. En el caso de Manuel sí presentó eliminación de meconio. Según nos dijo la madre, dentro de las primeras 4 a 6 horas ya había eliminado esta primera deposición. Y como dato es muy, muy importante, por lo que vamos a describir después durante el desarrollo de la exposición. No sé Y si hay alguna otra pregunta. ¿A este pequeño tiene antecedentes familiares de estreñimiento? ¿Ya? Bueno, en el caso de Manuel no, pero siempre debemos consignar ese dato dentro de la historia clínica. Si bien en el caso de, como ustedes recordarán, el estreñimiento se puede diferenciar en un estreñimiento de tipo funcional y un estreñimiento de tipo orgánico, es importante el antecedente familiar de estreñimiento básicamente para el enfoque de pacientes con estreñimiento funcional. Entonces, en el caso de Manuel no habían antecedentes de estreñimiento ni en el papá, ni en la mamá, ni en la familia tampoco. Y una última pregunta respecto a la anamnesis. ¿Al pequeño se le estaba administrando algún medicamento para la congestión nasal, para los estornudos que refieren que estaba presentando? Sí, sí, en realidad es una pregunta también interesante porque no olviden que cuando tenemos pacientes que tienen dificultad para evacuar dentro de después, nunca debemos olvidar como parte de una rinitis vasomotora y muchas veces
se recomienda o se prescriben medicamentos antihistamínicos o medicamentos descongestivos, cuyo uno de efectos secundarios es justamente aumentar la incidencia o el riesgo de estreñimiento. Entonces, cuando tengamos pacientes que tienen dificultad para evacuar y han sufrido de estos episodios congestivos, siempre debemos preguntar si es que le están prescribiendo algún medicamento. Y hay que preguntarlo porque a veces los familiares, digamos, en forma espontánea no nos dan ese dato. Manuel no estaba recibiendo, la madre sí le habían prescrito gotas nasales de cloruro de sodio al 9 por mil, pero no estaba recibiendo ningún medicamento vía oral como de anticongestivos o antihistamínicos, ¿no? Por interno, si estamos todo conforme, por favor, con la transmisión. Si me y en algún momento, creo que ya estamos otra vez. Bueno, las disculpas de escaso, tuvimos algunos problemas técnicos que ya se solucionaron y ahora vamos a continuar con la presentación del caso clínico a cargo del doctor Alexis Ormeño. Continuamos, doctor Ormeño. Gracias. Bueno, con las disculpas del caso para los asistentes. Manuel, de 3 meses de edad, cursa desde los 7 días de vida con episodios de irritabilidad y llanto frecuente que se han ido intensificando en el tiempo.
Fue evaluado por su médico pediatra, quien prescribe agregar una fórmula parcialmente hidrolizada y como sintomático simeticona con mejoría parcial. Y desde hace un mes se han intensificado los episodios de irritabilidad y se acompaña de deposiciones duras y de gran volumen que en ocasiones han producido rectorragia. Manuel defeca una vez a la semana y la madre ha notado eritema intenso en la región perianal y episodios de congestión nasal con estornudos frecuentes. Es reevaluado por médico pediatra, quien recomienda cambiar a una fórmula a base de arroz hidrolizado y prescribe lactulosa 2.5 una vez al día, con disminución de los episodios de irritabilidad, pero persistencia de las deposiciones aumentadas de consistencia. Como antecedente, Manuel es producto de primera gestación, parto por cesárea, por presentación podálica a término, peso al nacimiento 3,3 kg, recibió lactancia mixta solamente el primer día, que fue leche materna y fórmula láctea estándar, y luego continuó solamente con leche materna, hasta que se introdujo una fórmula parcialmente hidrolizada durante la consulta pediátrica. Y como antecedentes familiares, la madre de Manuel tiene rinitis alérgica y ha tenido asma bronquial, y el padre tiene dermatitis atópica, ¿no? Al examen clínico, al momento de la consulta, Manuel tuvo un peso de 6,5 kg con una talla de 61 centímetros. Llamaba la atención lesiones costrosas amarillentas en el cuero cabelludo, miliaria rubra en mejillas. En el aparato respiratorio no se ocultaban rales, el abdomen sí lucía globuloso, con ruidos hidroaéreos incrementados en frecuencia, timpanismo a la percusión del abdomen, y había eritema perianal, no presencia de fisura, ¿no? Bueno, ¿cuál es el diagnóstico de Manuel o cómo podríamos enfocarlo en la, digamos, o cómo podemos hacer la evaluación diagnóstica de este paciente? No sé si hay alguna pregunta. Sí, antes de continuar con el desarrollo del caso, doctor Ormeño, ¿existe algún dato si el paciente eliminó meconio el primer día? Sí, bueno, en realidad es una pregunta, es una buena pregunta, porque nosotros cuando tenemos pacientes que tienen problemas o dificultad para evacuar o tienen presencia de deposiciones duras, gruesas, y esto se presenta en edades precoces, siempre es importante hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue la eliminación de meconio? ¿Cuándo fue, digamos, la eliminación o en qué momento fue la eliminación de la primera deposición? Porque normalmente esto debe ocurrir antes de las 36 o incluso para algunos autores hasta 48 horas. Pero si persiste o se demora mucho más de este tiempo, es un dato interesante para tener en cuenta algunas causas orgánicas de estreñimiento. En el caso de Manuel, eliminó dentro de las 4 a 6 horas el meconio, ¿no? Es el dato que nos dio la madre. ¿Y este pequeño tiene antecedentes familiares de estreñimiento? Ya, en realidad, cuando nosotros hacemos la evaluación de los pacientes con estreñimiento, siempre debemos diferenciar el estreñimiento funcional, que es aquel estreñimiento que no se asocia generalmente a alguna enfermedad, que es en la mayoría de casos, y el estreñimiento orgánico, que sí está relacionado a alguna enfermedad importante, ¿no? Entonces, en los pacientes con estreñimiento funcional hay un fuerte componente genético. Es por eso que en todo paciente estreñido siempre debemos preguntar si hay antecedentes familiares de estreñimiento, ¿no? En el caso de Manuel no tenía antecedentes familiares de estreñimiento. Y una última pregunta respecto a los datos del caso clínico. ¿Estaba tomando algún medicamento para la congestión nasal y los estornudos? Ya, eso es importante porque ese dato siempre debemos obtenerlo en pacientes que tienen dificultad para evacuar. No se olviden que una de las causas orgánicas de estreñimiento es el consumo de medicamentos. Entonces, los lactantes a veces que presentan congestión o estornudos frecuentes reciben como prescripción algunos medicamentos, llámese descongestionantes, que se pueden aplicar, o antihistamínicos muchas veces dentro de lo que es la prescripción médica, ¿no? Y como recordamos, los antihistamínicos o algunos descongestivos tienen como efecto adverso justamente el estreñimiento, ¿no? Entonces es importante obtener este dato, porque a veces la madre no lo da espontáneamente, pero es importante obtener ese dato dentro de la evaluación o la anamnesis de estos pacientes, ¿no? En el caso de Manuel, solo recibía gotas a base de cloruro de sodio al 9 por mil nasales, pero no recibía ningún medicamento, llámese descongestionante o antihistamínico. Gracias, doctor Ormeño. Creo que podemos continuar. Ya, muy bien. Entonces, continuando con el caso de Manuel. ¿Cuál es el diagnóstico de Manuel?
Estamos frente a un paciente con constipación funcional, estamos frente a un paciente con constipación orgánica, es una disquesia del lactante, es un paciente con alergia a proteína de leche de vaca, no es ninguna de ellas. En realidad es importante, digamos, tomar algunos datos de la historia clínica, ampliar algunos datos adicionales, usar, digamos, toda nuestra pericia para poder establecer los datos que nos permitan crear síndromes dentro de los cuales podría enmarcarse el diagnóstico de Manuel. Entonces, hacemos generalmente en este tipo de pacientes evaluaciones por problemas, ¿no? Entonces, de primera intención nos preguntamos si realmente Manuel tiene constipación. Es importante que ustedes recuerden este cuadrito. Este cuadrito es o representa la frecuencia de deposiciones de acuerdo a la edad. Miren ustedes la edad en meses, 1, 6, 18, etcétera. La frecuencia de heces por día y los rangos que podrían ocurrir, ¿no? Entonces, dentro del primer mes, entre 0.6 hasta 5.7 deposiciones diarias con una media de 3. Hacia los 6 meses disminuye a una frecuencia de 2, pero puede haber entre 0.7 hasta 3.5. Entonces, no hay un número mágico que represente el número de deposiciones normales en un niño, que es generalmente un motivo de consulta, ¿no? La madre nos pregunta, ¿cuánto es normal que haga deposiciones por día? En realidad, hay rangos de acuerdo a la edad. Y para hablar de estreñimiento, no solamente es cuando nosotros tenemos en cuenta la frecuencia, sino también la dificultad para evacuar y la consistencia de las deposiciones. Entonces, la constipación constituye una defecación difícil o poco frecuente durante 2 semanas, ¿no? El tiempo que, digamos, se debería tener en cuenta que persistan estas molestias debe ser 2 semanas para hacer el diagnóstico. Ahora, ¿a qué le llamamos poco frecuente? Como ustedes ven, hay rangos para poder establecer lo frecuente de las deposiciones, pero algunos autores dicen que cada 1 o cada 3 días, en el caso de que los chicos reciban fórmula maternizada, o incluso hay algunos pacientes que pueden tener hasta cada 7 días si es que reciben solo leche materna, pero lo importante es que no solamente sea infrecuente, sino también que haya dificultad para evacuar y usualmente de posiciones de consistencia incrementada, ¿no? No sé si les ha pasado, pero hay pacientes que reciben solamente leche materna y a veces defecan una vez a la semana, pero defecan o eliminan deposiciones pastosas, blandas, que no generan, digamos, algún problema importante y son pacientes que al examen físico no tienen ninguna condición que llame la atención. Y eso está dentro de lo esperado, ¿ya? Entonces, es importante no solamente tener en cuenta la frecuencia, sino además algunas condiciones asociadas, como la evacuación con dificultad y la consistencia incrementada, ¿no? En el caso de la definición de los problemas funcionales, los criterios de Roma 4, se dice que se debe incluir al menos 2 de los siguientes criterios en bebés de hasta 4 años de edad por un mes, ¿no? 2 o menos deposiciones por semana, historia de retención excesiva de heces, historia de evacuaciones intestinales duras o dolorosas, historia de heces de gran diámetro o presencia de una gran masa fecal en el recto cuando uno hace la evaluación clínica, ¿no? Ahora, hablar de disquesia, que es una posibilidad que podríamos tener en cuenta, en realidad la disquesia se define como la presencia de un esfuerzo excesivo en lactantes para defecar. Sin embargo, suele eliminar deposiciones varias veces al día y de consistencia pastosa, y se presenta porque hay todavía por inmadurez una falta de coordinación entre el aumento de presión intraabdominal y la relajación del suelo pélvico para facilitar la expulsión de las deposiciones, ¿no? Son esos pacientitos que la madre nos trae por estreñimiento, pero cuando uno hace la historia clínica nos cuenta que el bebé puja, se pone rojito, más o menos 5 a 10 minutos, y luego que evacúa de posiciones pastosas, generalmente, se queda tranquilito, ¿no? Eso no es estreñimiento, ¿no? Eso, lo más probable, haciendo una buena historia clínica, obviamente, y descartando algunas otras condiciones, es que se trate de una disquesia. Y dentro de los criterios de Roma 4, se define como, para disquesia infantil, antes de los 9 meses de edad, hay una variación entre los criterios de Roma 3 y Roma 4 en cuanto a la extensión de la edad. Roma 4 lo considera hasta los 9 meses de edad, al menos 10 minutos de esfuerzo y llanto antes de evacuar, con éxito o sin éxito, las deposiciones blandas. Obviamente descartando que no haya ningún otro problema de salud que pueda explicar la sintomatología. Otro punto importante es la evaluación nutricional. En el caso de
Manuel, si nosotros graficamos su curva hasta el momento que lo evaluamos, vemos pues que la progresión del peso para la edad está dentro de lo esperado, así como el dato de la longitud para la edad también, que está cerca, muy cerca al promedio. Entonces, cuando nosotros evaluamos pacientes con estreñimiento, con constipación, como les vuelvo a repetir que se define como una defecación difícil o poco frecuente durante 2 semanas, y poco frecuente quiere decir una vez o cada 3 días en el caso de que ingiera fórmula, o hasta 7 días, como se ha visto en algunos pacientes que reciben leche materna, siempre debemos precisar si está la presencia de signos de alarma o banderas rojas. Por ejemplo, si el paciente no elimina meconio dentro de las primeras 24 horas, por eso es importante obtener el dato de en qué momento eliminó un meconio, si el paciente tiene distensión abdominal, si hay vómitos frecuentes y principalmente vómitos biliosos, si hay retraso del crecimiento, si hay deposiciones con sangre y no encontramos de repente presencia de fisuras que expliquen el sangrado en la deposición, si hay retraso del desarrollo neurológico, si hay anomalías en la región anal. Por eso es importante hacer una evaluación clínica exhaustiva en estos pacientes con el paciente totalmente desnudo o cualquier signo de alguna otra causa orgánica. Si la respuesta es sí, entonces obviamente este paciente debe ser referido a una evaluación especializada para encontrar causas, porque generalmente en este caso lo más probable es que estemos frente a un estreñimiento de tipo orgánico. Causas adquiridas dentro de la evaluación funcional, 95% de casos, son pacientes que tienen edades en las cuales podrían presentar esta condición, generalmente hay antecedentes familiares de estreñimiento. Sin embargo, aparte de lesiones funcionales, puede haber otras causas adquiridas de estreñimiento, como lesiones anales, masas pélvicas, condiciones neurológicas, algunos trastornos endocrinológicos como hipotiroidismo a la cabeza, diabetes mellitus, diabetes insípida, trastornos del metabolismo del calcio, o medicamentos, como les mencionaba al inicio, como los anticolinérgicos, que pueden provocar, aparte de los antiespasmódicos, opiáceos y plomo, pueden ser causa de estreñimiento adquirido. Y no debemos olvidar las causas congénitas, como la enfermedad de Hirschsprung, que es una condición de una alteración en la migración del tejido nervioso a través del tubo digestivo, y que puede condicionar estreñimiento precoz en algunos casos, y que se acompaña frecuentemente de un retraso en el tiempo de eliminación de meconio. Asimismo, puede haber defectos anorrectales como un ano anterior o estenosis anal, para lo cual debemos hacer un buen examen físico, o causas congénitas como por ejemplo alteraciones de la médula espinal, mielomeningocele, o incluso a veces hay espina bífida oculta que se manifiesta muchas veces en la piel de la región sacra como un hoyito o un mechón de cabello o un lunar, etcétera, etcétera, y nos debe hacer sospechar que puede haber un problema o un disrafismo medular oculto y que se expresa a través de esa lesión de la piel, ¿no? En el caso de que se consideren estas situaciones, hay que tener en cuenta algunas características clínicas que nos podrían orientar. Por ejemplo, la edad de inicio del estreñimiento y eliminación de meconio, ¿no? Si el inicio del estreñimiento es en la primera infancia, estamos hablando de pacientes menores de 6 meses, no tanto pensamos en funcional como primera opción, sino más bien en un trastorno orgánico. El meconio se elimina dentro de las 48 horas para varios autores después del nacimiento. Si hay un retraso, una posibilidad, enfermedad de Hirschsprung, otra posibilidad, fibrosis quística, que también, digamos, tiene en algunos casos esta característica. Si el paciente tiene retraso en el desarrollo o tenemos una fontanera posterior abierta en bebés pequeños, o hay, el bebé está un poco letárgico, o hay piel seca, o en el caso de niños más grandes, intolerancia al frío, etcétera, siempre debemos pensar en hipotiroidismo. En algunos lactantes también se manifiesta como hernia umbilical. Si el paciente tiene distensión abdominal o enterocolitis como una complicación, debemos sospechar que podría tratarse de una enfermedad de Hirschsprung. Si hay retraso en el desarrollo, regresión de hitos, convulsiones, dificultad para alimentarse, podría tratarse de alguna condición neurológica o algunos problemas genéticos que a veces no se detectan de primera intención. Entonces, es importante tener en cuenta estas situaciones si es que estamos pensando en pacientes que tienen un estreñimiento de tipo orgánico, y eso se relaciona generalmente a la presencia de banderas rojas en nuestro paciente. Si la respuesta es no, ¿sí? Antes de continuar, doctor Sí. Ormeño, para recordarles a nuestros participantes que en la barra inferior de la pantalla donde están viendo la presentación, tienen allí
para poder hacer sus preguntas respectivas del caso. Así es, así es. Anímense porque en realidad la mejor forma de poder sacarle provecho a estos casos es a través de las preguntas de ustedes, ¿no? Definitivamente. Entonces, si estamos evaluando a un paciente con estreñimiento y no tiene señales de alarma, no tiene banderas rojas, probablemente se trate de una condición que se pueda manejar, que amerite de repente alguna evaluación inicial, pero que podríamos de primera intención definirlo rápidamente. Por eso debemos tranquilizar, educar a la madre sobre técnicas de lactancia, sobre, algunos procesos madurativos que toman algún tiempo en los pacientes como la disquesia, etcétera. Lo ideal es continuar amamantando si es que recibe solamente leche materna exclusiva. En el caso de Manuel, él es un paciente que solo recibió lactancia mixta el primer día y después se encontraba tomando solo leche materna exclusiva. Y a raíz de este problema, el pediatra que lo evaluó le introdujo una leche, una fórmula parcialmente hidrolizada. Sin embargo, cuando hicimos la evaluación, este chico tenía una buena progresión de peso, tenía una diuresis adecuada, la madre notaba que tenía buena secreción de leche, por lo tanto, no es en esos casos recomendable introducir una fórmula. Si el bebé recibe lactancia materna exclusiva y notamos que con eso es suficiente, que es la gran mayoría de casos, debemos continuar solamente con leche materna. Y si el paciente se alimenta con fórmula, se debería verificar la preparación adecuada de la fórmula. Muchas fórmulas se preparan, digamos, de una forma diferente de acuerdo a la medida estándar o la dilución estándar. Entonces nosotros deberíamos estar familiarizados con la dilución estándar de las fórmulas que solemos prescribir para poder enseñar a la madre la adecuada preparación. Verificar si es que esto es correcto. En el caso de pacientes que puedan o que tomen lactancia mixta, se recomienda muchas veces considerar fórmulas parcialmente hidrolizadas. Estas fórmulas parcialmente hidrolizadas, hay algunos estudios donde se relaciona a una mejor evidencia de deposiciones menos consistentes, un poco más fáciles de evacuar. Algunas fórmulas tienen prebióticos, probióticos, que si bien es cierto, hay varios estudios donde recomiendan su uso. Sin embargo, hasta ahora no hay una evidencia pues importante como para poderlo incluir dentro de una recomendación. Hay que tenerlo en cuenta. Algunas fórmulas tienen palmitato, ácido palmítico, en una posición, isomérica, espacial, bastante similar a la que está presente en leche materna. O algunos no tienen aceite de palma, que como sabemos era una fuente, en la mayoría de fórmulas, una fuente de ácidos grasos que producía endurecimiento de las deposiciones. En el caso de que el paciente, no es el caso de Manuel, pero en el caso de que ya reciban alimentación complementaria, lógicamente se debería aumentar la cantidad de líquidos y fibra en la dieta para poder, mejorar la consistencia y la evacuación de las deposiciones. Doctor Ormeño, Sí. antes de continuar, a propósito del tema, aquí tengo una pregunta. ¿Sería de utilidad indicar una fórmula antiestreñimiento en estos casos? Ya, esa es una pregunta interesante. Las fórmulas antiestreñimiento se han diseñado y tienen algunas características que mejoran o hacen que el paciente mejore un poco la consistencia de las deposiciones. Algunas de ellas tienen como fuente de ácidos grasos al ácido palmítico en posición beta, que como le voy a mostrar después un esquema, se asocia a una mejor consistencia de las deposiciones. Algunas otras fórmulas tienen prebióticos, ¿no? Que esto se ha visto que afectan microbiota, alteran pH y de esa manera mejorarían las condiciones para una mejor hidratación de las deposiciones. Algunas fórmulas tienen lactosa como fuente de carbohidratos y de esta manera favorecen un poco también las condiciones para que mejore la consistencia. Algunas fórmulas tienen magnesio, ¿no? Y esto, como ustedes saben, es un catártico y podría mejorar también la consistencia de las deposiciones. Algunas fórmulas tienen una relación calcio-fósforo de 2:1, de tal manera que se facilita la absorción correcta del calcio y se evita que el calcio precipite y forme jabones cálcicos, ¿no? Y de esa manera también mejora un poco el tenor. Entonces, las guías recomiendan que se podría utilizar este tipo de fórmulas siempre y cuando, ojo, el paciente esté recibiendo lactancia mixta. No se recomienda adicionar a leche materna si es que no es necesario, pero constituirían una opción
para el manejo, ojo, de pacientes con constipación. Si sospechamos que el paciente tiene algo o una condición en la cual la constipación forma parte de un cuadro diferente, lógicamente nuestros esfuerzos deberían estar dirigidos a manejar el cuadro que incluye la constipación como una manifestación. Pero si el paciente no tiene ninguna otra condición y solamente la constipación, sí podríamos utilizar al menos, digamos, de entrada, no de entrada, pero dentro de la evolución, sí, este tipo de fórmulas y obviamente evaluar la evolución. ¿Ya? Entonces, algo que quería mostrarles es justamente esa condición. En leche materna, ¿no? Los triglicéridos están constituidos de esta forma, ¿no? Los triglicéridos tienen el ácido palmítico en posición 2 o en posición beta. Entonces, dentro de la digestión, ¿no? La lipasa pancreática afecta los enlaces 1 y 3 de los triglicéridos y de esta manera generan esta constitución, ¿no? Ácido palmítico unido a su cadena de glicerol, ¿sí? Y los otros ácidos grasos están libres, los cuales a través de las sales biliares se absorben de una forma correcta, ¿sí? Y el calcio libre se absorbe también de una forma correcta. Entonces, tenemos deposiciones blandas y hay una alta absorción de calcio, hay una alta absorción de ácido palmítico en las condiciones en las cuales se recibe solamente leche materna. ¿Qué pasa en las fórmulas estándares? Las fórmulas estándares, como ustedes se dan cuenta, no tienen el ácido palmítico en posición beta. Lo tienen generalmente en posición 1 y en posición 3 y no en posición 2. Lógicamente, cuando la lipasa pancreática libera estos puntos, se liberan algunos ácidos grasos, ¿no? Que se absorben a través de las sales biliares, pero el ácido palmítico se libera. A diferencia de leche materna, donde el ácido palmítico estaba unido a una cadena de glicerol, en el caso de las fórmulas estándares que usan aceite de palma como fuente de triglicéridos, el ácido palmítico se libera solo y al liberarse solo es capaz de quelar el calcio, que también se encuentra en la leche, y eso precipita y forma carbones cálcicos, los cuales desencadenan las deposiciones duras. Entonces, cuando se consumen estas fórmulas estándar que tienen esta disposición del ácido palmítico, tenemos una baja absorción de calcio porque el calcio se atrapó con el ácido palmítico y precipitó y se fue en las deposiciones, así como una baja absorción de ácido palmítico. Es por eso que nosotros debemos estar familiarizados con las fórmulas que no tengan como fuente de ácidos grasos, el ácido palmítico, o si lo tienen, que un buen porcentaje de ellos se localicen en posición beta, similar a lo que ocurre con leche materna. Entonces, en el caso de que los pacientes mejoren con las primeras medidas, en este caso, si hay mejoría, continuamos estas medidas y hacemos el seguimiento de los pacientes. Y en el caso de que no haya mejoría, hay que considerar algunas estrategias, ¿no? Alguna de ellas recomienda utilizar lactulosa, ¿no? La guía NICE no recomienda, sino ya considera el uso de lactulosa en pacientes a partir del año de edad. Sin embargo, ojo, si tienen pacientes con estreñimiento durante la infancia precoz, no lo enfoquen solamente como funcional. Es decir, no le dejen solo lactulosa y ya. Traten de buscar si es que hay una causa orgánica, ¿no? En pacientes menores de 6 meses, perdón. Justo tengo aquí una pregunta al respecto. Ya, perfecto. Doctor Tomás Baltasar Salcedo Arestegui nos está preguntando, ¿a partir de qué edad se puede usar si fuera necesario lactulosa o polietilenglicol? Sí, la guía NICE la sustenta su uso a partir del mes de edad. A partir del mes se podría utilizar. Pero como les vuelvo a repetir, la podemos utilizar como un sintomático, pero nunca dejen de buscar causas orgánicas en pacientes que tienen estreñimiento de inicio precoz. Esa es una recomendación porque muchas veces han llegado al consultorio pacientes con estreñimiento de largo tiempo que empezaron en la infancia precoz, que no responden a la lactulosa y terminan siendo trastornos diferentes. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y el polietilenglicol, si bien es cierto, está digamos, aceptado para utilizarlo a partir del año de edad. Hay algunas bibliografía que recomienda su uso a partir de los 6 meses de edad. Digamos, utilizarlo obviamente polietilenglicol sin electrolitos, ¿no? Pero en el caso
yo les recomiendo que utilicen lactulosa. Yo la utilizo hasta los 2 años de edad en la gran mayoría de pacientes con una buena respuesta. Y a partir de los 2 años hacia arriba ya utilizamos polietilenglicol con una buena respuesta. Ojo, como sintomático, como tratamiento, si es que es estreñimiento funcional, o como sintomático mientras hacemos la investigación de la búsqueda de la causa orgánica, ¿no? Y en el caso de que haya impactación fecal, podríamos utilizar tratamiento rectal para el alivio agudo a través de supositorios de glicerina o incluso utilizando glicerina hipertónica en forma de rectiolas. Pero dentro de las consideraciones siempre está, sobre todo si tenemos clínica sugestiva, enfocarlo como una alergia a proteína de leche de vaca, y en este caso sí deberíamos intervenir, como ustedes saben, utilizando una fórmula extensamente hidrolizada y haciendo una dieta de exclusión a la madre, como lo vamos a ver después. Obviamente, si con esto hay mejoría suficiente, mantenemos la intervención. De lo contrario, definitivamente hay que buscar ya causas orgánicas del problema, y ahí sí amerita pues ampliar mucho más los estudios y casi siempre bajo la supervisión de la especialidad, ¿no? En este caso gastroenterología pediátrica. Sí. Tengo otra pregunta antes de Sí, continuar, Alexis. La doctora Berta Pardo Altuna está preguntando si en el caso de lactantes que fueron prematuros, la inmadurez del intestino se puede confundir con estreñimiento. Me parece muy importante sí, puntualizar. sí, definitivamente, definitivamente. El prematuro es un mundo completamente diferente. Es un mundo completamente diferente porque estamos hablando de inmadurez digestiva, y eso depende mucho del grado de prematuridad. La prematuridad está asociada a varios trastornos que en el caso de los problemas más frecuentes, llámese reflujo, llámese trastornos de motilidad intestinal, llámese retención o evacuación, digamos, difícil de deposiciones, la gran mayoría son transitorias, ¿no? Son transitorias, ¿por qué? Porque están asociadas a inmadurez digestiva. Entonces, nosotros en el prematuro tenemos que ser mucho más cuidadosos, porque a los síntomas de enfermedades comunes, que ya en ellos pueden ser diferentes a lo habitual, se suma la inmadurez digestiva. Y no solo la inmadurez desde el punto de vista de motilidad, sino también la inmadurez desde el punto de vista enzimático. Hemos visto pacientes, por ejemplo, prematuros con clínica de intolerancia a lactosa, por poner un ejemplo, y esto está asociado a inmadurez enzimática. Entonces, nosotros, si manejamos prematuros, llámense pediatras o neonatólogos, debemos estar preparados y debemos conocer cómo es la fisiología del prematuro de acuerdo a su edad gestacional. Y definitivamente sí pueden presentarse trastornos, pero ojo, como les digo, generalmente son transitorios, mientras esta maduración digestiva alcanza su meseta o alcanza la madurez, ¿no? Obviamente dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Pero siempre corrijamos la edad, por favor, en los prematuros. Es una recomendación. Para todo tenemos que corregir la edad en el prematuro, ¿ya? Para enfocar los problemas digestivos, incluso para inicio de alimentación complementaria, siempre debemos corregir la edad del prematuro para poder optimizar la madurez creciente, en el caso de ellos, dentro de las que son intervenciones nutricionales. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, la misma doctora nos coloca la segunda parte de la pregunta: si en alergia a proteína de leche de vaca, ¿en qué momento se produce la sensibilización de la proteína de leche de vaca, o es una variante de malabsorción intestinal? Un poquito, la pregunta un poquito confusa, pero pareciera referirse a que si hay algún momento en específico en el bebé prematuro en el que haya mayor riesgo de sensibilización a la proteína de leche de vaca. Ya, sí, en realidad es una buena pregunta. La sensibilización en general, un gran porcentaje ocurre al momento de nacimiento y la ingesta de fórmulas estándares, ¿no? Dentro de los primeros 3 días es el periodo tal vez más crítico donde la ingesta de fórmulas estándares aumenta el riesgo de desarrollar alergia. Ahora, en el caso del prematuro ocurre una situación muy particular. Antes de entrar en el prematuro, hay pacientes que también han recibido, digamos, leche materna desde la hora cero y presentan alergia a proteína de leche de vaca. Entonces se asume que podría haber una sensibilización intraútero que todavía está, digamos, dentro de lo controversial, para explicar el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca en estos pacientes que nunca tomaron ni una gota de fórmula, tomaron leche materna desde la hora cero
y sin embargo desarrollaron alergia a proteína de leche de vaca en el camino, que son la minoría de pacientes. ¿Qué es lo que ocurre en el prematuro? En el prematuro lo que tenemos es un aumento de permeabilidad intestinal. Entonces, ese aumento de permeabilidad intestinal aumenta el riesgo de que las proteínas que pueden estar presentes en las fórmulas estándares a base de proteína de leche de vaca, estas proteínas sean absorbidas más eficientemente y obviamente tengan contacto con los mediadores alérgicos que en los pacientes genéticamente predispuestos pueden estar, digamos, con un comportamiento incrementado. Entonces, si el prematuro tiene más riesgo de hacer alergia a proteína de leche de vaca, sí. Una condición es el aumento de permeabilidad intestinal, que está asociada no solamente a su condición de inmadurez, sino también a el comportamiento de microbiota. No olvidemos que microbiota es diferente si eres prematuro, si eres a término, es diferente si has nacido parto normal, parto por cesárea, y esa diferencia también facilita o incrementa la permeabilidad intestinal y hace que el riesgo de desarrollar alergia alimentaria, dentro de la cual la alergia a proteína de leche de vaca es la más frecuente, aumente. Y de esta manera es un dato que siempre debemos tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ahora, no entendí eso de absorción, pero supongo que está asociado al aumento en la pregunta me refiero, está asociado al aumento de permeabilidad. Sí, a veces cuando uno transcribe es diferente a cuando lo expresa en vivo, pero bueno, son la modalidad virtual que tenemos ahora y hay que sacarle el mejor provecho. Así es. Podemos continuar. Ya, perfecto. Entonces, una vez principales trastornos digestivos, llámese enfermedad por reflujo o reflujo gastroesofágico, la presencia de diarrea, que puede ser una diarrea aguda, una diarrea prolongada, una diarrea persistente crónica, la presencia de constipación, la presencia de cólico de lactante, que son trastornos digestivos frecuentes, gran parte de esos diagnósticos, ¿sí? Se intersectan con la posibilidad de que sea una alergia alimentaria. La manifestación de alergia a proteína de leche de vaca, como lo vimos durante las presentaciones a cargo del doctor Rivera, a cargo de la doctora Diana Angulo, dentro de las manifestaciones clínicas hay una amplia gama de manifestaciones digestivas que pueden ser, e incluso algunos autores lo clasifican de acuerdo al tipo de afectación, ¿no? Si tenemos una afectación esófago-gástrica, ¿no? Con el trastorno de motilidad, una de las principales manifestaciones es el reflujo. Si tenemos, digamos, compromiso entérico, el cólico es una manifestación importante. Y si tenemos afectación más bien colónica, ¿no? Los trastornos de motilidad, digamos, llámese diarrea o estreñimiento, es una manifestación. Y cuando tenemos lesión importante, el sangrado, las heces con sangre, que es la proctocolitis alérgica, es una manifestación importante. Lógicamente hay pacientes que tienen una esófago gastroenterocolitis y tienen manifestaciones múltiples, pero casi siempre hay una que es el principal motivo de consulta, ¿no? Entonces, en el caso de alergia a proteína de leche de vaca, además de los síntomas digestivos, ocurre también otras situaciones. No solamente hay síntomas digestivos que debemos precisarlos bien en nuestra historia clínica, sino muy frecuentemente hay síntomas respiratorios, como en el caso de Manuel, ¿no? La madre nos decía que el chico estornuda frecuentemente y se congestiona, y además hay síntomas cutáneos, y estos síntomas cutáneos generalmente son expresión de atopía, ¿no? Lesiones costrosas que pueden estar en las cejas o en el cuero cabelludo o miliaria rubra, o a veces lesiones, digamos, claramente manifiestas de un eczema atópico, ¿no? Entonces, cuando tenemos pacientes que tienen trastornos digestivos, que tienen síntomas respiratorios y síntomas cutáneos, lo primero que tenemos que pensar es que sea una enfermedad una alergia alimentaria. Y obviamente a esta edad, alergia a proteína de leche de vaca es una de las principales consideraciones que debemos tener en cuenta. Entonces, además, ¿qué puede tener Manuel que, digamos, nos llame un poco la atención para pensar en alergia a proteína de leche de vaca? Primero, una exposición precoz a proteína de leche de vaca. No olvidemos que el primer día él recibió una fórmula estándar con el criterio de que hay poca secreción de leche, que en general eso también es algo que hay que debatirlo bastante ampliamente porque no es tanto cierto, pero generalmente, digamos, se busca el camino más fácil y se le ofrece una fórmula a los pacientes en la etapa precoz y esto genera la sensibilización. Manuel tiene una clínica sugestiva de alergia a proteína de leche de vaca, ¿no? Con irritabilidad, llanto frecuente y posteriormente desarrolló el problema de deposiciones duras. Además también hay síntomas respiratorios, hay síntomas cutáneos
y hay antecedentes de atopía, ¿no? Con la madre y el padre con procesos alérgicos. Entonces, definitivamente Manuel tiene condiciones en las cuales deberíamos sospechar que podría tratarse de una alergia a proteína de leche de vaca, ¿no? Como recordamos, este fluxograma diagnóstico que se presentó también en una de las ponencias, cuando tenemos un paciente que tiene historia clínica, un examen físico sugestivo, ¿no? Entonces debemos establecer primero si estamos frente a un paciente que sospechamos una alergia mediada por inmunoglobulina E, en cuyo caso los síntomas son precoces, frecuentes, de inicio, digamos, ni bien el paciente se expone a las proteínas de leche de vaca, generalmente tienen un comportamiento donde claramente prevalece la sintomatología respiratoria o cutánea, o muchas veces síntomas sistémicos que pueden ser pues expresión de anafilaxia, que es tal vez la expresión más severa de una alergia mediada por IgE, ¿no? O tenemos pacientes en los cuales sospechamos alergia no mediada por IgE, en el cual los síntomas clínicos generalmente son más digestivos, son más larvados, de más larga evolución, con componentes respiratorio y cutáneo, pero que no es más importante que el comportamiento digestivo. Es importante diferenciar estos dos casos porque si el paciente sospechamos que es una alergia mediada por inmunoglobulina E, debemos retirar las proteínas de leche de vaca de la dieta y debemos hacer estudios, exámenes auxiliares que nos permitan detectar la presencia de inmunoglobulina E específica para proteínas de leche de vaca. No es el caso de Manuel. Manuel tiene más bien sospecha de alergia a proteína de leche de vaca no mediada por inmunoglobulina E, dentro de lo cual, pues, lo que se recomienda es hacer una dieta de eliminación diagnóstica. Si hay reacciones tempranas o tardías que incluyen vómito, eczema atópico, 1 o 2 semanas es suficiente para hacer una reevaluación y en síntomas digestivos se recomienda 2 a 4 semanas, ¿no? Si el paciente mejora los síntomas, es decir, desaparecen las manifestaciones, lo que se hace es un reto oral estandarizado con proteínas de leche de vaca. Generalmente cuando son manifestaciones digestivas, estamos sospechando alergia no mediada por IgE, el reto puede ser ambulatorio, obviamente supervisado, siempre en comunicación frecuente con la madre, y damos, o en el caso de que solo reciban leche materna, le damos lácteos a la madre, ¿sí? O en el caso de que reciban lactancia mixta, podemos dar lácteos a la madre o brindar alguna cantidad pequeña o cantidades pequeñas crecientes de fórmula estándar y observar si el paciente reinicia los síntomas. Si el paciente reinicia los síntomas, hacen el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca, ¿no? En el caso de Manuel, optamos por una dieta de eliminación diagnóstica y dieta de eliminación materna, retirando proteínas de leche de vaca. Siempre debemos suplementar a la madre, no se olviden, con calcio y vitamina D. En el caso de Manuel, por la presencia de deposiciones duras, mantuvimos todavía lactulosa, 2.5 mililitros cada 12 horas, y manteniendo una comunicación estrecha con la madre, reevaluamos en 4 semanas. Alexis, antes de Sí. continuar, precisamente que mencionaste el tema de la importancia de la lactancia materna en los primeros días de vida y que a veces es, digamos, el camino más fácil, que aparentemente la mami no tiene leche y administra fórmula, tenemos dos preguntas respecto a prevención. Uh-huh. Eh, la doctora Roxana Naiza Rosas nos dice, ¿se recomendaría el uso de una fórmula extensamente hidrolizada desde la hora cero como prevención de alergia a proteína de leche de vaca, considerando de que algunas veces las madres no tienen leche suficiente en los primeros días de vida? Ya, esa es una buena pregunta. En realidad sonaría lógico y sonaría bastante, digamos, no sé, hasta cierto punto teórico, cierto, que si le damos una fórmula hidrolizada a la madre, teóricamente deberíamos prevenir la sensibilización. Sin embargo, los estudios no avalan este criterio teórico, ¿no? No se ha visto que utilizar fórmulas de inicio extensamente hidrolizadas o parcialmente hidrolizadas favorezca la disminución de riesgo de desarrollar alergia a proteína de leche de vaca. Por lo tanto, la principal recomendación es regresar a los inicios. Entonces, fomentar el parto vaginal con mucha pena. Cada vez veo más madres que cuando les pregunto el motivo de la cesárea me dicen electivo. No tenían indicación y ellas escogieron dar parto por cesárea. Entonces, obviamente no les han explicado cuáles son los perjuicios de una cesárea, no solo sobre la madre, sino principalmente sobre el bebé, porque si no lo hubieran pensado 2 veces. Y lo otro es establecer lactancia materna exclusiva.
desde la hora cero. Entonces, tratar de fomentar esa lactancia exclusiva, ese contacto, ese apego piel a piel que puede ocurrir no solamente en las salas de parto, sino en las salas de cesáreas, si es que se hacen las coordinaciones respectivas, para poder establecer, dar desde la hora cero leche materna, puesto que hasta ahora, por más que teóricamente suena, digamos, coherente, los estudios no avalan la prevención de alergia a proteína de leche de vaca utilizando fórmulas extensamente hidrolizadas en la hora cero. Otra pregunta respecto a prevención tenemos aquí si existe alguna experiencia con el uso de suplementos alimenticios con microdosis de alergenos en la prevención de alergia alimentaria infantil. Ya, experiencia no. La literatura habla de estas especies de manejo como inmunoterapia con dosis crecientes de alergeno buscando desensibilización. Hay estudios anecdóticos al respecto. No hay, pues, estudios grandes que, digamos, demuestren o tengan el peso para una recomendación. Al menos a la fecha que hicimos la revisión sobre la terapéutica, no había recomendaciones de estos tratamientos de desensibilización, ¿no? Para poder prevenir el desarrollo de alergia a proteína de leche de vaca. Claro, y tenemos una pregunta más de la doctora Naisa. ¿Cuál sería la fisiopatología de la constipación como signo de alergia a proteína de leche de vaca? Esa es una buena pregunta. En realidad, lo que se ha visto es de que la alergia a proteína de leche de vaca lo que genera es un proceso inflamatorio de etiología inmune. Y ese proceso inflamatorio puede tener un impacto en el tubo digestivo y principalmente en el caso de constipación, lo que se ha visto es que hay una alteración del movimiento intestinal, es una alteración del complejo motor migratorio. Por lo tanto, las deposiciones que no se ven movilizadas por un movimiento intestinal colónico efectivo, ¿no? Tienden a endurecerse en el tiempo, puesto que el colon, la función es, digamos, absorber agua y electrolitos, ¿no? Que es una función normal y habitual del colon. Asimismo, por ejemplo, es la base para pensar en reflujo, ¿no? Hay una alteración del movimiento del complejo motor migratorio entre esófago y estómago y eso facilita lo que es la presencia de reflujo, ¿no? Es lo que se conoce hasta el momento, ¿no? Seguramente van a ir saliendo nuevas publicaciones, pero lo que se conoce es una alteración de tipo inflamatorio. Y es más, a veces ese proceso inflamatorio es tan intenso que nos puede dar, en vez de constipación, más bien diarrea, y la diarrea tener una reacción inflamatoria positiva y seguir siendo alergia a proteína de leche de vaca, ¿no? Listo, podemos continuar. Muy Y bien, los entonces, invitamos a seguir haciendo sus preguntas, por favor, en la barra inferior que aparece debajo de las diapositivas que están ustedes observando. muy bien, en el caso de Manuel se estableció estas estrategias. Manuel acude a control cuando ya tenía 4 meses y un día. La madre refiere que elimina deposiciones ya 1 a 2 veces al día, ya son pastosas. Los episodios de irritabilidad han mejorado notablemente, así como las lesiones en el cuero cabelludo, ¿no? Al examen físico encontramos un peso de 7 kilos 100, un abdomen con ruidos hidroaéreos de intensidad y frecuencia ya no están incrementadas. A la palpación es un abdomen blando y depresible que claramente contrastaba con un abdomen un poco tenso, difícil de deprimir cuando se le vio la primera vez, ¿no? Si vemos, esta es la progresión de peso con el dato actual, se mantiene en una progresión adecuada, ¿no? En este caso, como la lactulosa la utilizamos como un sintomático, ¿sí? Se suspende la lactulosa y se procede a un reto oral abierto, ¿no? En el caso de Manuel, que solo recibía lactancia materna exclusiva, se le ofrece lácteos a la madre y por vía telefónica nos menciona la madre que al segundo día el paciente presenta episodios de irritabilidad con distensión abdominal leve y al tercer día dejó de hacer deposiciones, ¿no? Entonces, prácticamente esto hace el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca. Y es importante remarcar que el diagnóstico siempre tiene que hacerse con el reto. Me ha pasado personalmente que retiro lácteos a la madre, el bebé viene espectacularmente bien y cuando reinicio los lácteos, el bebé ya no tiene molestias, ¿ya? Entonces,
claramente no es un caso de alergia a proteína de leche de vaca, probablemente ha sido algo transitorio, alguna situación asociada a alguna sustancia que la madre ingería que no era la adecuada. En realidad, con ese comportamiento que les menciono, uno descarta el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca. Y es que cuando hablamos de hacer dieta a la madre, generalmente, y es más, le explicamos que ella debe dejar de consumir, pues, alimentos de preferencia procesados, algunas madres toman café, algunas madres beben bebidas gaseosas, algunas madres toman algunos productos naturales o algunos productos de estos complementos nutricionales. Entonces, cuando uno libera ese tipo de situaciones, en estos casos, seguramente estamos liberando alguna sustancia desconocida hasta ahora que puede haber estado pasando por leche y puede haber provocado el problema en los pacientes. Entonces, el diagnóstico se establece con el reto. No dejen de hacer el reto y explíquenle a la madre la importancia de hacer el diagnóstico y que desafortunadamente en los casos de alergia no mediadas por IgE, los análisis no ayudan a hacer el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca, más sí el reto positivo, ¿no? Manuel acude a su cita de control a los 5 meses y una semana, ya no presenta episodios de irritabilidad, defeca una vez al día, heces pastosas en regular cantidad. Al examen, luego del reto obviamente se inició la dieta terapéutica, ¿no? Se le explicó a la mamá que si es que el bebé presentaba nuevamente molestias, inmediatamente regresara a su dieta y al momento de control, donde se constató ya por antecedente el diagnóstico, se mantuvo la dieta terapéutica. Al examen físico, peso 7 kilos 650, no presenta lesiones en piel, abdomen con ruidos y horarios presentes, intensidad y frecuencia conservados, brando depresible. Por indicación en el control pediátrico, le iniciaron suplemento de hierro y vitaminas y se cita a los 6 meses para control. Tengo acá una pregunta, doctor Ormeño. El Ajá. doctor Cristian Carnero nos comenta que maneja algunos niños con proctocolitis alérgica y en la observación, al superar ya la sintomatología de alergia a proteína de leche de vaca, observan en el seguimiento mayor riesgo de constipación y luego megacolon en la etapa preescolar. ¿Habría una recomendación al respecto? ¿Existe alguna asociación en que estos pacientes que en los primeros meses presentaron alergia a proteína de leche de vaca puedan tener más adelante otro tipo de problemas digestivos asociados? Sí, esa es una excelente pregunta porque la respuesta es sí, ¿no? Hay algunos estudios que demuestran que el antecedente de alergia a proteína de leche de vaca incrementa el riesgo de problemas funcionales en general, ¿no? Dolor abdominal, estreñimiento, ¿no? Entonces, la idea es que los pacientes que pueden desarrollar estreñimiento en el futuro, no necesariamente solamente por el antecedente, ojo, de haber tenido alergia a proteína de leche de vaca, sino generalmente por el ambiente desfavorable, llámese en hábitos y dieta, ¿no? Entonces, nosotros si somos pediatras de un paciente que ha tenido alergia a proteína de leche de vaca, obviamente como cualquier niño y principalmente en ellos, debemos hacer una clara recomendación para que se formen buenos hábitos de alimenticios, es decir, ingesta de líquidos y fibra en cantidades importantes. No se olviden del plato saludable, que eso es algo que ya debemos establecerlo cuando hablamos de los chicos, cuando al momento de darle pautas nutricionales. La mitad del plato, verduras, definitivamente para aportar una buena cantidad de fibra. Un cuarto de plato de proteínas y un cuarto de plato de carbohidratos, ¿no? Casi siempre nosotros o los chicos consumen al revés, la mitad de carbohidratos y un cuarto o nada de verduras, etcétera, etcétera, y eso puede condicionar estreñimiento. Entonces, es importante la pregunta que nos hace el doctor porque definitivamente sí. En estos pacientes debemos extremar lo que son nuestras recomendaciones nutricionales y obviamente durante el seguimiento veremos cómo es el comportamiento de estos chicos. No olvidemos que el ambiente es un factor de riesgo importante, un ambiente adverso, para desarrollar problemas de constipación y lo vemos a cada día, ¿no? Dentro de la historia clínica de este tipo de pacientes cuando hacemos la anamnesis de los antecedentes, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta acá. En caso de sospechar alergia a proteína de leche de vaca, ¿se podría indicar una fórmula hidrolizada de arroz? Sí, esa es una buena pregunta. En realidad, todas las guías recomiendan que de primera elección se debe utilizar una fórmula extensamente hidrolizada, de preferencia a base de proteína de leche de vaca, extensamente hidrolizada, ¿no? Las proteínas o las fórmulas a base de proteína vegetal, como arroz, se consideran de segunda elección. Hay algunos reportes que hablan de
alergia al arroz, que en realidad se ha reportado en una minoría de pacientes. Algunos reportes hablan de presencia de arsénico en el arroz, que en realidad están por debajo de los niveles tóxicos, pero están presentes en cantidades variables. Eso también hay que tenerlo en cuenta para la prescripción. Cuando utilizamos, por ejemplo, arroz, las guías recomiendan en familiares veganos, por ejemplo, o en pacientes que se ha hecho todos los intentos posibles y no reciben las fórmulas de primera elección, ¿no? Más que nada por una cuestión de sabor, ¿ya? Pero no olvidemos que los pacientes menores de 5 o 6 meses todavía fisiológicamente no diferencian sabores, por lo tanto, insistiendo, con tranquilidad, con paciencia, terminan aceptando estas fórmulas pues que no son nada agradables al sabor, ¿no? Tengo acá una pregunta respecto a factores de riesgo, ¿no? Nos dicen, ¿es cierto que el uso de antibióticos en la etapa neonatal se asocia a alergia a proteína de leche de vaca? Sí, definitivamente eso es un punto importante porque una de las causas que está relacionada a alergia a proteína de leche de vaca es la disbiosis. La disbiosis es una alteración en la composición de microbiota. Esta disbiosis puede aumentar la permeabilidad intestinal y obviamente aumenta el riesgo de absorción de proteínas ajenas y aumenta el riesgo de alergia. Entonces, todo lo que provoque disbiosis, todo lo que altere la instauración normal de una microbiota saludable puede a la larga aumentar el riesgo de alergia. Dentro de esos disparadores no solamente está cesárea, no solamente está fórmula precoz, sino también uso de antibióticos, no solamente en el paciente, sino en la madre también. ¿Ya? Entonces, estas famosas dosis profilácticas de antibióticos, o a veces las madres han tenido pues episodios de infecciones urinarias, qué sé yo, recurrentes y ha sido necesario administrar antibiótico. Eso cambia la microbiota materna y obviamente cambia la microbiota que ella le va a heredar a su producto. Entonces, sí, definitivamente el uso de antibióticos sí puede aumentar el riesgo de alergia vía alteración de microbiota, ¿no? Esa sería digamos, la vía fisiopatológica, ¿no? Seguimos, creo que podemos continuar mientras ¿Ya? nos hacen algunas preguntas. Perfecto. Entonces, en el caso de Manuel, ¿no? Nosotros sabemos que el manejo depende mucho de si las alergias a proteína de leche de vaca son formas leves, formas moderadas, formas graves o mediadas por inmunoglobulina E, ¿no? En el caso de formas leves o moderadas, como el caso de Manuel, se recomienda valorar la adquisición de tolerancia cada 3 o cada 6 meses, ¿no? La mayoría de guías recomiendan hacer un reto ya buscando que se haya superado la alergia a proteína de leche de vaca a los 6 meses del diagnóstico, o incluso algunos dicen a partir de los 9 a 10 meses de edad, ¿no? En el caso de Manuel, bueno, se le dio hasta los 6 meses, ya no ha regresado todavía a los controles, pero en el caso de Manuel, si le hicimos el diagnóstico a los 3 meses, a los 9 meses, que es 6 meses del diagnóstico y del inicio de, digamos, sus recomendaciones, debería intentarse buscar si ya adquirió la tolerancia, ¿no? Y eso es exponiéndolo nuevamente a proteínas de leche de vaca, ¿no? Y la prueba de tolerancia, obviamente, si es positiva, quiere decir que persiste la alergia a proteína de leche de vaca y deberíamos esperar otro tiempo, que pueden ser 3 meses, para volver a intentar una prueba de tolerancia. Si la prueba de tolerancia es negativa, quiere decir que la alergia a proteína de leche de vaca ya se resolvió y se puede introducir gradualmente dentro de la dieta otras proteínas de leche de vaca, obviamente de acuerdo a la edad del paciente, para introducir estas dentro de su alimentación complementaria o dentro de su dieta a partir del año de edad. Muy bien, eso era todo lo que quería mostrarles con el caso de Manuel y estoy dispuesto a contestar las preguntas que se consideren pertinentes. Todavía tenemos algunos minutos para responder las preguntas, así es que pueden hacérnosla llegar a través de la barra que tienen allí. Tengo acá una pregunta respecto al manejo. Si se podría indicar como coadyuvante jugo de granadilla o glucomiel, ¿no? Que es algo que siempre nos preguntan las mamis. Sí, esa es una pregunta interesante, ¿no? En el caso de jugo de granadilla, no se recomienda iniciar alimentación complementaria pues antes de los 6 meses, ¿no? Según lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por lo tanto, antes de los 6 meses, en el caso de Manuel, cuando lo vimos a los 3, no está el dar jugo de granadilla, el dar líquidos, el dar infusiones, no está dentro del manejo, puesto que
con leche materna digamos, se brinda todo lo que el lactante necesita y no necesita ninguna alimentación adicional, aparte obviamente que hay una inmadurez digestiva, digamos que limita la posibilidad de iniciar alimentación antes de esta edad. No, en el caso del glucomiel, como sabemos, es un producto que tiene pues fructosa, ¿no? Es un producto que tiene un carbohidrato que hay que tomarlo con bastante precaución, porque muchos de estos carbohidratos aumentan el aporte calórico en los pacientes, ¿no? Y al aumentar el aporte calórico podríamos, digamos, desarrollar que el paciente o favorecer que el paciente tenga un exceso de peso, y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Asimismo, no es frecuente, pero hay algunos pacientes que tienen intolerancia a fructosa, ¿no? Y eso generalmente, digamos, darle un producto que tenga fructosa podría de alguna manera precipitar molestias o incluso, no lo hemos visto, pero conocemos de casos clínicos por presentaciones de intolerancias a fructosa severas, ¿no? Que pueden cursar con afectación hepática, incluso grave, ¿no? Por eso es que no recomendamos tampoco el uso de estos productos en los lactantes menores. Tenemos otra pregunta aquí que nos alcanza la doctora Vilma Palacios. A nivel de tratamiento, ¿qué tanta evidencia hay en el uso de fórmulas extensamente hidrolizadas con probióticos? Ya, esa es una buena pregunta. En realidad, microbiota es algo que está de moda, ¿no? Y todo lo que dice con probióticos nos llama mucho la atención. Sin embargo, hasta la fecha, no hay evidencia, utilizando los metaanálisis que se han hecho de una calidad altísima estadística, hasta la fecha no hay evidencia que agregando o probióticos a las fórmulas, estas tengan la posibilidad de prevenir alergia o tratar o aumentar lo que es la adquisición de tolerancia más precoz en pacientes con alergia a proteína de leche de vaca. Hasta la fecha no hay evidencia. Hay estudios que sí, digamos, relacionan esta bondad, pero desafortunadamente la mayoría de estudios que utilizan probióticos tienen muchas limitaciones estadísticas, ¿no? Y una de ellas es la variabilidad. Como ustedes saben, no es igual pues mezclar un probiótico y otro, y dentro de las especies de probióticos, no todas tienen potencial terapéutico, sino algunas cepas específicas y características. Esto hace difícil que haya la disponibilidad de estudios de calidad estadística evaluando tal o cual cepa y que nos brinden una posibilidad de incluirlo en nuestro arsenal terapéutico, ¿no? Desafortunadamente, hasta la fecha no hay evidencia fuerte, estadísticamente valedera, que sustente el uso de estos aditivos en la fórmula. Tenemos una pregunta más. ¿Qué examen se le podría haber solicitado a este paciente para confirmar alergia? ¿Se le podría haber solicitado algún examen que nos pueda confirmar el diagnóstico? Claro, esa pregunta es buena para poder remarcar lo siguiente. En el caso de alergia, si sospechamos que es una alergia mediada por inmunoglobulina E, es decir, síntomas respiratorios frecuentes, síntomas cutáneos frecuentes o en el peor de los casos anafilaxia, sí, debemos solicitar medición de o determinación de inmunoglobulina E específica a través de Immunocap, que es una técnica, o a través de un RAS, ¿no? Que es el panel de alergia. Solo en ese caso. Si el paciente tiene sospecha de alergia no mediada por inmunoglobulina E, no se hacen los análisis porque van a salir negativos. Y el paciente va a ver negativo para leche de vaca y va a decir no es alergia, ¿no? Entonces hay que explicarle bien a los familiares que en el caso de el tipo de alergia que se sospecha en su paciente, los análisis no nos van a servir para diagnosticar o descartar. Y la única forma es hacer la dieta de exclusión y luego hacer el reto diagnóstico luego de la mejoría de los síntomas, que generalmente lo hacemos a las 4 semanas, explicándole a la mamá o a los familiares la importancia de hacer el diagnóstico con el reto, porque si el paciente mejora, puede ser alergia, pero si el paciente tiene un reto positivo, definitivamente es alergia a proteína de leche de vaca. Bueno, creo que nos está ganando un poquito el tiempo. Esperemos que no queden preguntas sin contestar. Si no, igual en todo caso estar atentos a la plataforma por si más adelante hubiesen novedades. Muchas gracias, doctor Alexis Ormeño. Ha sido una excelente presentación que nos ha ilustrado de forma bastante clara y didáctica
cómo hacer el enfoque diagnóstico en este paciente y cuándo sospechar en alergia a proteína de leche de vaca. Si quisieras agregar algo, Alexis, antes de despedirnos. No, sí, en primer lugar agradecer la oportunidad que nos dan de poder interactuar a través de estas plataformas tecnológicas con nuestros amigos pediatras o gastropediatras o médicos que ven niños, y no se olviden de incluir siempre la posibilidad de alergia a proteína de leche de vaca en nuestros pacientes. Cada vez vemos, pero siempre respetando, digamos, un esquema diagnóstico y no sobreutilizando las fórmulas, que no es lo que se quiere tampoco cuando enfocamos este tipo de pacientes. Hacer un uso juicioso de las fórmulas infantiles y utilizarlas como un medicamento. No, tiene sus indicaciones, tiene sus contraindicaciones, y debemos conocer a la perfección la composición y los efectos, la preparación de esta importante fuente de intervención nutricional para nosotros poder brindar una educación adecuada a las madres o a los cuidadores de nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a los organizadores por este espacio académico con nuestros colegas, y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Cualquier consulta pueden escribir al número que se encuentra en pantalla. Hasta pronto. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Cualquier consulta pueden escribir al número que se encuentra en pantalla. Hasta pronto. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Cualquier consulta pueden escribir al número que se encuentra en pantalla. Hasta pronto.